na bumili yung mama niya, ayaw niya. Ito binili ko sa IKEA. Ito ang cute, baka sakaling gusto niya at makatulog na siya. Hindi siya nakakatulog eh. Hi Fernan. Nandito na si Fernan. Nakala ko ayaw na niyang pumunta. Esto nuevo bebe. No, me voy a regalar para RJ. RJ is, ¿te recuerdas? Yo cuidar un niño ahí en Madrid. Me voy a regalar para él. Mira, mira, regalo para RJ, hijo de Jenny. Yakapin ni RJ yun. Ano siya lang, niregaluhan ko kasi siya ng isang yung parang square siya, tapos sa gilid-gilid mayroong mga, yung parang, parang yung katulad nung sa tainga ng rabbit. Ngayon, nawala siya, kaya... ¿Sacar dinero para ingresar para el alquiler o qué? ¿Ahora? Ahora que nos vamos. Vale, nos vamos. No, nos vamos luego, un poco más tarde. Ahora. ¿Qué pasa? Porque ay. No, me gusta ir de tarde. Pero solo una semana. Gracias a Dios tenía trabajo. Mura. ¿Cómo estás, Fernan? Akala ko ayaw mo nang pumunta dito. Está más cerquita porque están en mi... me voy. Nos vamos ya. Dala ko kasi to, baka kunin niya. Alis na daw kami. Saglit lang ha. Ihiwan na ako. Let's go, baby. Hola, Roberto. Me voy a dejar mi móvil aquí. Muchas gracias por venir. Thank you so much. Bye, Jazz. Tara na. At ako'y magwi-withdraw ng pambayad sa bahay. Kaya alis kami ng maaga. Okay.